Este podcast es traído a ti gracias a Subconsulting. Hola, bienvenidos a otro episodio de un podcast de diseño y estoy como siempre con Jorgito Paz. Aplausos para Jorgito Paz. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, ¿y tú? Chido, güey. Fíjate que te comentaba hace ratito que sentí como que las redes sociales se movieron un chorro. Ok, O sea, como que normalmente siento que, o sea, siempre se mueven, obviamente, pero como que en esta ocasión le puse atención a temas que pasaron por ahí. ok. No sé si te enteraste del concurso de Sopart de Maruchan. No, o sea, ya he escuchado ese pésimo nombre de Sí, de Soparte, ¿no? Sopart. ¿O Sopart? Sopart, sí, No, así Sopart. peor aún todavía. Peor. Es, bueno, para quien no sabe, es un concurso que organiza las sopas Maruchan, que es como hacer arte con Maruchan y pues, creo que al final de cuentas como que estos concursos, no sé si tienen un fin en particular, pero pues terminan siendo publicidad, quiero Claro. pensar, para la marca, ¿no? Y desde el año pasado ya había habido conmoción por uso de inteligencias artificiales, obviamente Ok. en participaciones, que creo inclusive esta información otra vez falseando Como siempre. como siempre. Creo que la ganó a un producto hecho con inteligencia Ok, artificial. ok. Y este año, como que el revuelo fue el mismo, pero como que ahora se intensificó muchísimo más porque sí estaba muy cerdo acá, Se veía, se notaba. a leguas, güey. O sea, de que hasta la marca de agua, así de Nano Banana. Ah, de plano. Sí, así cabrón, ¿no? O sea, se ve que un güey como que agarró una imagen de un banco de imágenes con marca de agua y como que lo pasó por una inteligencia artificial como para hacerlo diferente, pero pues todavía se alcanzaban a ver como las No, marcas de agua así en retícula, ¿no? mal, mal. Mal, mal. Entonces como que empezó a sonar mucho eso y por lo que yo escuché había muchas posturas, ¿no? Desde la negación al uso de la inteligencia artificial, otra gente que decía como, güey, no hay pedo, solo pónganlo como en el reglamento, ¿no? Que se vale. Que se O no se vale o vale. que no se vale, ¿no? Pero Sí, pues como sí, que sí. parcialidad para todos, güey. Pero Ujú, fíjate ujú. que algo que me dejó pensando un chorro es que siento como que desde hace mucho tiempo, o al menos desde mi observación, como que no ha habido un estilo gráfico reconocible en el último siglo. O sea, no es como que ¿En el último siglo o en este siglo? o perdón, en este siglo, ajá, en este Siglo siglo, XXI. en el siglo XXI, ¿no? O sea, como sí ha habido transformación en el arte conceptual y todo esto, pero como que, no sé, tú ves una obra del impresionismo y luego sabes, tal vez te Claro. confundes entre si es post o impresionismo, pero lo identificas. Y yo como que sentí que en los últimos años no ha habido un estilo así reconocible de, no mames, esto es de esta corriente, ¿no? Ahora la inteligencia Hasta ahora con la artificial, ¿o qué? inteligencia artificial, güey. O sea, siento que específicamente el ChatGPT está siendo muy reconocible cuando las imágenes pasan por ChatGPT. Ujú, Por ujú. ejemplo, un ejemplo muy breve, con un cliente yo le estábamos haciendo, le dije, güey, el arte lo vamos a resolver con inteligencia artificial, y me dijo, jalo. Entonces estábamos resolviendo en el equipo con ChatGPT y les dije, oye, nada más para que sepan, me caga cuando ChatGPT arroja como un filtro amarillo. No sé si te has percatado de eso, güey. Sí, sí, sí tiene Como cositas una veladura ahí así. amarilla, así Ajá, como que ajá. todo se ve muy, no sé por qué. Entonces resulta, no mames, súper chidas las imágenes. Y por cierto, ese filtro sepia me encantó, güey. Entonces como que pues, se tuvo que quedar, estoy en Okey, discusiones para que no esté, okey, okey. pero como O que sea, tú trataste de que no pasara y de todas formas pasó y así le exactamente, gustó al cliente. exactamente, como Okey. que dijo, chido porque se ve como más vintage, o sea, porque pues, por ahí va el proyecto, ¿no? Y sí, güey, como que me puse a reparar esto, como es muy identificable ya, o sea, yo me seré que ahora el nuevo estilo artístico ya no vendrá de un humano, sino de una inteligencia artificial, porque pues es muy evidente, ¿no? Lo platicamos en unos episodios, los anuncios y todo eso pues, son muy evidentes. Chance para alguien que no es experto en inteligencia artificial, pues ni lo va a notar, ¿no? O sea, igual yo pensaba como pues, entre el expresionismo y el fauvismo, pues no hay mucha diferencia, o sea, como que si no eres experto, no puedes determinar cuál es de cuál corriente. Ujú, O sea, ujú. acá si no eres experto, pues igual y hasta te da igual si está hecho con inteligencia artificial. Como que no es algo en lo que te tienes a reparar, Ya. ¿no? Pero bueno, se me vino este pensamiento. Sí, sí, fíjate que también justo con algún compañero también, llegamos a platicar que seguramente en el futuro vamos a voltear a ver como en 2020, ¿no? O sea, como Ujú. esta década, o por lo menos la primera mitad, y tener como recuerdos pues sí, de que cómo se ven las imágenes como de manera muy específica, ¿no? Y Claro. esa manera muy específica creo que sí tiene que ver
pues, cómo empezaron, ¿no? O sea, creo que ya van mejorando, ¿no? Como las Sí. inteligencias, de repente ya hay cosas que se ven distintas, ¿no? Pero sí creo que al final sí hay pues, una estética reconocible de una época y sí, sí estoy de acuerdo. Y me gusta como formar parte de ese hito en la humanidad, ¿sabes? O sea, Mm, como sí, porque, pues, nunca hemos bueno, al menos yo nunca, al menos como en mi estado consciente profesional, como que no había vivido un hito, o sea, no es como que en los noventas la revolución de las computadoras, ¿no? O sea, claro. como que yo anhelaba haber vivido algo así y me siento chido por estarlo viviendo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, sí, y particular. y sobre todo esto me llevó como justo como porque creo que ya te lo he expresado varias veces, que, pues, al final de cuentas el diseño, o al menos tal vez el gráfico, se puede estar, no resumiendo, pero como que ahora es más, obvio que se requiere de un lenguaje muy en particular Okey, para poder hacer gráficos okey. chidos que funcionen para cuestiones de diseño o mercadológicos o de publicidad o lo que sea. Entonces, como que me he dado cuenta que, pues sí, que sin el diseño, el lenguaje es, como en muchas otras profesiones, seguramente es como una columna vertebral muy importante de la profesión, ¿no? Okey. Y justo como que eso me llevó a pensar que a veces o se usa de más Ujú. o se usa de menos, Okey, y como que quedas muy limitado en muchas cosas, ¿no? okey, okey. O sea, sí siento que entre más lenguaje tengas, como que es más fácil, obviamente, que te expreses y que te entiendan, pero creo que a veces también hay un abuso del lenguaje específico del gremio, Ujú. ¿no? Y o que en otras ocasiones ese lenguaje específico ni dice nada, ni comunica nada, ¿no? Entonces, como que justamente yo pensaba como y ahorita lo pongo yo, pero escucharte a ti, como si tú crees que es necesario como usar términos propios del diseño, o basta con darnos a entender. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a mí me corrigen mucho en la academia si digo mayúsculas o minúsculas. Okey. No, 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 son bajas y altas, Ajá, ¿no? ajá, claro. ¿Tú qué piensas, güey? O sea, ¿sí necesitamos usarlo, no necesitamos usarlo? Yo creo que, a ver, de necesitar, pues no, ¿no? O Ujú, sea, no creo que sea absolutamente necesario y que sin eso no podamos, tener como cierta, comunicación o desempeñar la profesión como tal, pues es, pues, necesario, no. Útil, creo que sí, o sea, y creo que justamente en todos los gremios y en todas las, profesiones y disciplinas se va teniendo como cierta lenguaje especializado, porque te permite, entre las personas que conocen ese lenguaje especializado, ser más específico y tener como mayor claridad en ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta rápida yo creo que sería sí veo necesario que exista ese lenguaje especializado. Y creo que a lo mejor un poco tu conflicto o la cuestión viene como en utilizar ese lenguaje especializado con personas que no pertenecen al gremio, ¿no? Por decir un cliente, ¿no? O sea, si yo no sé si un cliente va a entender si dices, vamos a poner el título en puras altas. Y exacto, sí. entonces, pues a lo mejor para eso no significa nada para un cliente, ¿no? Y si para un cliente tiene mucho más sentido que digas la palabra mayúscula. Entonces, yo creo que depende del contexto y depende para qué se utilice, ¿no? Pero sí creo que el surgimiento de un lenguaje especializado responde justamente a las necesidades específicas del gremio para poder comunicarse de forma más, correcta, ¿no? O sea, Claro, de forma óptima. óptima, sí, sí, para mejorar la comunicación en general, ¿no? O sea, y entonces vas creando términos para tratar de expresar cosas, ¿no? Y yo creo que pasa en general en cualquier, rubro humano, ¿no? O sea, incluso con tus amigos, en tu familia, pues vas acuñando ciertos términos, ciertas, neologismos que te sirven para referirte de manera pues, específica y contextual a algo, y tiene mucho sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que, voy a hablarte un poco de mi experiencia con este tipo de términos. Hace algunos años que yo estaba mucho más activo como en la cuestión de Ujú. tipografía y todo esto que tiene que ver con el diseño gráfico del lenguaje escrito. Pues a mí me hacía falta un término para referirme a todas las disciplinas que
tenían como materia prima la Okey. letra, ¿no? La letra. Okey, Entonces, es padre. decir, tipografía, o sea, ya existía como este nombre específico para diferentes técnicas de la letra escrita, o tecnologías, como le dice Paco Calles, Mm. tecnologías de la letra escrita o técnicas Okey. de la letra escrita, que es caligrafía, tipografía, lettering, rotulismo y así, ¿no? O sea, habrá alguna que se me esté yendo. Y yo sentía que hacía falta un término para referirme a todas en su conjunto. ¿Por qué? Porque yo era un practicante de varias, ¿no? No sé si de todas, pero de varias de esas disciplinas o de esas técnicas, hacia caligrafía, hacia tipografía, hacia lettering. Y entonces al tratarme de referir a mí mismo nunca sabía cómo hacerlo. Okey. Entonces dije, bueno, debería de haber una palabra que envuelva todo esto. Y en su momento yo propuse letrismo. Paco Calles, por Mm. ejemplo, decía tipo, ay, no me acuerdo, pues, pero Acuñó un él término ahí. tiene Ah, otro término, sí. ¿no? Entonces, creo que sí responde a lo que voy, no importa el término y no importa si está correcto o incorrecto en este momento, ¿no? Lo importante es que existía una necesidad que detectamos varias personas para agrupar un conjunto de conocimientos o un área de estudio y podernos referir a ella de manera, eh, ¿Consensuada? pues sí, bueno, generalizado y Consensada. Sí, después, ajá, y okey. con un consenso Sí. entre todos los que practicamos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, se surgieron muchos términos, ¿no? O sea, creo que mucha gente nos dimos cuenta al mismo tiempo, por ahí de 2012, no sé, Ujú. que nos estaba haciendo falta esa palabra. Claro. Entonces, en diferentes frentes fuimos proponiendo términos y que, bueno, algunos se usan hasta el día de hoy, ¿no? O sea, algunos se usan más, algunos menos, pero bueno, el chiste es que se intenta y de ahí van surgiendo como que todas estas palabras. Em, el caso, nada más para finalizar rápido, ¿no? Lo de altas y bajas, ¿no? Que Sí. dices tú, pues tiene sentido en el contexto del diseño gráfico y de los eh, de la imprenta de tipos móviles, ¿no? Para quien quizá no sea diseñador y nos esté escuchando, existían cajas, ¿no? De madera Literales, ajá. Sí. en las cuales estaban los tipos móviles de plomo y entonces estaban las cajas que estaban, ajá, una caja que tenía las tipografías minúsculas, digamos, ¿no? O los tipos móviles minúsculos y los mayúsculos están en una caja que estaba más arriba, ¿no? Entonces se dice que las tipografías de caja baja son las que estaban más cerca de ti y las tipografías de caja alta las que estaban más lejos. Entonces, es lenguaje que depende del contexto y que hace sentido dentro de ese contexto. Entonces, em, creo que tiene sentido y, por ejemplo, ahorita como que fue eh, pues como una conjunción ahí un poco fortuita, ¿no? Pero porque hablabas un poco de inteligencia artificial y Mm. todo eso, y creo que hace mucho sentido todavía más hoy en día el lenguaje, porque mucho del input que estamos haciendo, o si no es que, bueno, mucho del input, que la mayoría quizá, del input que estamos haciendo en inteligencia artificial es a través del lenguaje. Exacto. Entonces creo que va o está recobrando mucha importancia tener una fluidez, ¿no? O un bagaje amplio en cuanto al lenguaje de tu gremio para después poder hacer solicitudes particulares a las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo pedirle una foto de un árbol, como a lo mejor una persona que no pertenece al gremio de la fotografía. Llegas tú, le pides a Gemini o a ChatGPT, a lo que quieras, dame una foto de un árbol. No va a ser lo mismo que si llega un fotógrafo que sí conoce de términos de fotografía y entonces pide, oye, dame una foto abierta con Mm. el diafragma abierto, ¿no? A Tal 1.6, encuadre. Sí. con tal encuadre y con una obturación de tal, y todo eso lo entienden las inteligencias artificiales y después te pueden dar un resultado mucho más cercano y mucho más profesional que si alguien le pide una fotografía de un árbol, ¿no? Entonces, Claro. y también habrá lenguaje especializado, a lo mejor no de fotógrafo, pero de un naturalista o un biólogo, no sé, y entonces va a decir, dame una foto de, no va a decir de un árbol, no va a decir, dame una foto de un encino Ujú. en tal clima, como que está teniendo una enfermedad específica, y entonces el árbol va a ser mucho más particular
que si tú le dices árbol, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto del desarrollo tecnológico y un punto histórico en el cual, está empezando a tomar y a ser muy importante de nuevo, si es que alguna vez lo dejó de ser, pero bueno, creo que ahora mucho más preponderante el lenguaje, ¿no? Y lenguaje específico y especializado para hacer estas solicitudes. Totalmente. Y es que fíjate que yo también como que me clavé, hay un TikTok que se llama Adrián Chávez, Ujú, que es un cuate que habla de lengua, okey, bastante chido el güey, porque como que, como lo que él dice es que la lengua pues sí, la lengua como que no busca aciertos ni desaciertos, sino lo que busca es darse a entender, ¿no? O sea, comunicar. Es como que si tú te puedes dar a entender con mayúsculas y no decir altas, o sea, da igual el término que o sea, la cosa es que la comunicación sea clara y certera, exacto, exacto. ¿no? Claro, me queda claro que hay, o sea, no es lo mismo que digas, quiero generar, no sé, tensión, a quiero diseñar con yuxtaposición. O sea, ahí sí estás hablando de 2 términos completamente diferentes que necesitas el conocimiento del lenguaje técnico para poderlo resolver, ¿no? Pero justamente este cuate Adrián Chávez habla de un término que se le conoce como cambio semántico, Okey, que es justamente como la plasticidad que pueden ir teniendo las palabras a lo largo del tiempo. O sea, por ponerte un ejemplo, la palabra villano, okey. ¿no? En su momento la palabra villano, igual si alguien aquí tiene la información que me corrija, pero yo tengo entendido que tenía que ver de la gente que vive en las villas, Ujú, ¿no? Entonces era un villano, aldeano, ¿no? Ciudadano. Claro, hoy a alguien le dices villano y lo que menos piensas es alguien que vive en una villa, ¿no? Sino alguien claro. que es malo, que confabula, ¿no? O sea, que tiene un plan maestro aquí para destruir el mundo, ¿no? Ujú, ujú, Pero no piensas en alguien que vive en una villa, o hasta el mouse, ¿no? O ujú. si yo te digo, pásame un mouse, pues no piensas en un ratón, ¿no? O bueno, piensas en un ratón de computadora, no Claro, piensas en claro, sí. Mickey Mouse, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, como que hay ciertas palabras que han sufrido este cambio semántico y justamente a mí me chocaba mucho hasta que empecé a pensar en esto, por ejemplo, la gente que decía, diseñamos un branding y Ujú. se refería, diseñamos a un logotipo. Okey. Es como que yo me encabronaba mucho, bueno, igual yo haciendo aquí cólera cada rato, ¿no? Bilis, pero como que no me latía tanto porque yo decía, güey, un rebranding es muchísimo más grande que un diseño de logo. Ujú, O ujú. sea, abarca muchas cosas, estructura de marca, arquitecturas, investigación, hasta financiamiento, ¿no? O sea, como que un branding es más complejo que un diseño de logo. O también está quien lo dice marca, ¿no? Y sobre todo me empecé a topar mucho con los chavos, con los alumnos en la universidad, en los pasillos. Es que ya voy a la clase de marca y yo, que no es marca. Entonces vas a una clase de identidad, de diseño de identidades visuales, Ujú, ¿no? ujú. Entonces justamente empecé a pensar en esto porque nosotros en el estudio estamos pasando por un proceso de rebranding Okey. en donde sí hay como un efecto gráfico, ¿no? De hecho, el otro día te compartí el feed, ¿no? El feed, como el diseño de interiores y demás de Instagram, pero también estamos como tocando la parte conceptual del estudio, porque de pronto nos dimos cuenta que no solo estábamos haciendo animación, sino también estábamos haciendo video, audio, o inclusive hasta gráfico como tal, identidades, pero pues también de pronto ilustración, cosas generadas con inteligencia artificial. Entonces como que sentíamos que nos estaba quedando, pues no corto, pero no estaba describiendo todos los alcances que teníamos. Entonces estábamos como viendo si nos llamamos como estudio creativo o estudio estrategias digitales. No me acuerdo como que todos los nombres que estábamos poniendo sobre la mesa y justamente para mí, si bien no es un rebranding así 360, pues como que hay tintes de, ¿no? O sea, porque estás cambiando el concepto desde dentro. Es como que me empecé a clavar con esto como de, o sea, igual hay una morra de Monterrey que me gusta un chorro que hace contenido de una agencia que se llama Better, una cosa así. Y justamente ella dijo como, güey, hicimos el rebranding para no sé qué marca y era un logotipo. Ujú. Es como dije, güey, sí admiro un chorro el contenido de esta morra y me gusta un chorro lo que dice. Pero no Y estoy de acuerdo con el término que utiliza. ajá, pero no estoy de acuerdo con el término que Claro. utiliza, pero, o sea, como que tampoco voy a sobajar lo chido que sí me gusta por un término con el cual no estoy de Ya, acuerdo, ya. porque, pues, además me queda claro que no es la única que lo utiliza. O sea, que hay muchas, pero entonces yo digo como, híjole, güey, yo le entendí, o sea, le entendí que estaban rediseñando la imagen, sí, porque, pues, su explicación fue muy explícita. Enseñaron el logo anterior, el proceso de conceptualización y, según yo, al menos por lo poco o mucho que sé de branding, no hicieron realmente branding. Okey. Hicieron un cambio, un rediseño de la marca visual o de la marca gráfica,
Y como que me clavé con esto, ¿no? Porque si bien como lo que dices, como necesitamos lenguaje específico para las redes sociales, creo que si una inteligencia artificial le dices: "Güey, necesito un rebranding de mi logo", te lo va a entender. Sí, Claro. a que si le necesito un rediseño de Sí. identidad visual. O sea, quiero yo pensar que como que tiene la información suficiente el ChatGPT, o el Nano Banana, o el Copilot, lo que sea, como para, con un poco más de contexto, entender qué es lo que le estás pidiendo, ¿no? Y creo que a lo mejor un poco tu molestia va como en una práctica que se usa mucho, y no solo Sí, en el diseño, sino que ahora sí te diré que en cualquier disciplina profesionalizante, que es el abusar del lenguaje para verte superior, ¿no? O tratar exacto, exacto. de tener pues sí, o sea, como tratar de separarte de tu interlocutor como por autoridad, ¿no? Y de hecho creo que se le llama falacia de autoridad, ¿no? Ah, sí, sí, Entonces, sí, sí, justo. eh, pues tratas de utilizar palabras que quizá no entienden, y entonces te ves más sofisticado y así. Y creo que sí es un poco indeseable. O sea, creo que es una táctica, pues, válida, usada, que sí, en efecto, ayuda a generar esta, sentido de autoridad, de distancia, en la que te pone a ti como experto, y entonces por eso tienes más autoridad y puedes, eh, en este caso, cobrar más, o tomar una decisión, em, por encima de la voluntad de alguien más, porque en teoría tú sabes más por utilizar Claro. palabras más sofisticadas. Y eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, pasa en filosofía, y pasa en diseño gráfico, y pasa Hasta en la en el medicina. derecho y en la medicina. Entonces creo que ahí un poquito es diferenciar, o tendríamos que quedarnos con la intención de diferenciar estas 2 cosas, ¿no? O sea, por un lado está el lenguaje que trata de comunicar y trata de hacer efectiva la comunicación, y después está esta versión del lenguaje que trata de enaltecer o de Exacto. diferenciar, ¿no? Entonces, yo creo que me parece que lo que te está pasando Sí. aquí es que no te gusta esa parte, ¿no? O sea, no te gusta la parte en la que se utiliza como Como la para. parte muy dura, güey, o sea, como la parte, cerrado y tajante de decir: "Es que así se dice o así no se dice", Ujú, ujú. ¿no? O que inclusive esto también como que, Sí, cuando el lenguaje es muy es, pues, plástico, muy como dices, sí. plástico, ¿no? O sea, como que puede variar muchísimo, pero también, por ejemplo, o sea, me hace pensar como que ahorita lo que decías como imponer autoridad, pues claro, como que un doctor, o sea, tú no le vas a llegar al doctor y: "Doctor, tengo cranocefalia". "No, doctor, me está doliendo un chingo la cabeza", ¿no? Y el doctor: "Ah, pues lo que usted tiene, señorita, es una cranocefalia, vamos a administrar solo intravenoso", ¿no? O sea, como que tú no llegas con un doctor a decirle en términos lenguajes qué es lo que tienes, pero él es el que se encarga de decirte propiamente qué es lo que tienes, como yo también siento como por un pedo de decir, como lo que dices, ¿no? Como, no de imponer, pero como que siento que si tú orillas a la gente como con términos complejos, pues, no, pues nunca había escuchado craneoencefalo, no, pues sí, pues tengo eso, ¿no? O Sí, sea, claro, claro. ni te lo voy a considerar porque ni siquiera sé qué es, ¿no? Y creo que pasa eso mismo con quien se pone a discutir porque alguien pide un logo y era un Eh, logotipo, ¿no? Entonces, ajá, lo mismo, es como ¿no? de: "No, no, no, a ver, tú no sabes, tú me estás pidiendo un logotipo, pero en realidad lo que quieres es Es un un imagotipo, sí, entonces yo sé más y entonces, por lo tanto, te voy a cobrar más". Y bueno, válido es, útil también lo es, claro. en algunos casos, ¿no? O sea, hay quien es muy sensible a este tipo de cosas, y entonces, pues, acata, ¿no? Y ya Porque al está. final de cuentas, por eso también, a ver, por algo en la escuela, en la academia, en los libros, hasta si eres autodidacta, pues existe pues como un marco teórico del lenguaje para que lo usemos a nuestro favor, ¿no? Pero creo que por el otro lado, y eso me lleva al siguiente punto, creo que luego al contrario de lo primero con lo que acabo de decir, hay un uso excesivo también como de términos propios o no propios de la disciplina, que desde mi perspectiva como que sobran un chorro e inclusive como que hasta denotan mm, más ignorancia del tema, o ignorancia desde, me refiero hasta de literalmente que ignores lo que estás diciendo hasta que sea un proceso de crecimiento en el gremio, ¿no? O sea, yo lo veo como con muchos egresados, o con jóvenes en el diseño que tienen menos experiencia que yo. Y ahorita te lo decía como en especial, como que siento que hay mucho uso de la palabra diseños dinámicos.
Hijo, eso ¿no? del dinamismo. Pero ¿sabes qué es lo malo de eso de dinámico? Es que ni siquiera es un término especializado, Exacto, que, solo es un término genérico de la vida, que no expresa nada, prácticamente nada. O sea, expresa, movimiento, algo, pero pero no necesariamente es lo que quieres decir cuando utilizas la palabra dinámico. Es la palabra más utilizada, creo que por cuando estás guachaguacheando, y a mí es la que más me molesta, sí, ¿eh? O sea, esa sí, a específica mí también. me hace, pero Y yo la he visto usar en clientes así: "Oye, es que hazme mi video más dinámico", o hasta en profesionistas de la comunicación, te lo voy a vamos a hacer un diseño superdinámico, ¿no? Y yo esto, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una anécdota también cagadísima, bueno, no sé qué tan cagada esté, en mi mente lo está, que yo una vez trabajaba en una agencia y me acuerdo que mi jefa me dijo como: "Güey, pues vamos a hacer ella no es diseñadora, ella es comunicóloga, okey. es como que, pues, ella anda en otras cosas, güey". Entonces me dijo como: "Vamos a hacer este diseño", y así nos mandaron esta imagen, y ya sabes, ponle una tipografía bien padre, ¿no? Yo así de: "Una tipografía bien padre, o sea, dime qué es padre para ti", pero, pues, no me lo dijo, güey. Obviamente, pues, ella se daba la junta y se iba a la fuga, ¿no? Y entonces me acuerdo como que yo dejé pasar un mes, y yo seguía como con el trago amargo, y lo publiqué en mis redes sociales, ya como para no entonces puse como: "Oigan, si están trabajando El en". rencoroso. Ajá, sí, el rencoroso paz, el rencorosito paz. Si están trabajando con gente de diseño, güey, pues mínimo tengan la decencia de usar un lenguaje correcto y no usen palabras como una tipografía padre. Ujú. Entonces un amigo abogado me contestó, me dijo: "Pues ni modo que te pide una tipografía fea". Y dije: "Pues sí es cierto, güey. Claro, o sea, mi jefa lo único que quería era que su diseño quedara padre, güey". Yo pensando que como nos dedicamos a la comunicación, ella tenía que saber cosas de diseño y pues la verdad es que no, güey, por algo me tenían ahí a mí porque no era como que tuviéramos un departamento de diseño, o sea, yo era el diseñador de esa agencia. Entonces, pues, como que en ese entonces era mi deber, yo tenía 2 3 años de egresado, güey, de ver, a ver, ¿a qué te refieres, compadre? A ver, ¿qué te parece si revisamos 5 o 6 pero, pues, su comentario Claro. años después me pareció sumamente atinado, güey, muy escueto, pero muy Válido, atinado. ¿no? Atinado Bueno, seguro no, porque, claro, bueno, o tienes razón. sea, subjetivo completamente. Claro, validísimo, ¿no? Entonces, pero justamente creo que pasa mucho esto, como que abusamos de las palabras. Por ejemplo, últimamente también me he dado cuenta que utilizan mucho el término atractivo visual, que es Yo nunca lo he escuchado, pero tú lo has dicho mucho sí, como un últimamente. diseño con atractivo visual. Creo que ya te lo había comentado, ¿no? Que les puse como ejemplo, a ver, güey, ¿estás de acuerdo que yo no le voy a hacer atractivo a todas las mujeres del mundo entero, verdad? No, pues sí, seguramente es solo un par, ¿no? Pero Ajá. no a todas. Entonces, tú no puedes decir que este diseño tiene atractivo visual o no, porque depende de muchos otros factores para determinar si es atractivo o no. O cosas como un diseño muy simple, güey, ay, se me puede un chorro. Y que ya después también lo tocaremos porque creo que está pendiente ahí también algo que sí no me gusta es como colores vivos o colores muertos, o sea, como que creo que hay como ahí sí hay un lenguaje como muy específico, o sea, en el color hay contraste, hay Y jerarquías, ¿no? justamente creo que, o sea, esto que has estado como explicitando está muy bien porque demuestra por qué se necesita el lenguaje especializado, porque no alcanza el lenguaje genérico, Genérico. subjetivo, ¿no? O sea, como el decir padre no es suficiente. Sí, Entonces necesitamos traducir padre a una gradación de deseable a indeseable claro. en términos de diseño gráfico, ¿no? Entonces inventamos palabras específicas para esas cosas, ¿no? Y que puede ser como, no sé, ¿no? La verdad es que ahorita no Sí, se me no sé. ocurre, Sí, pero sí, o saturación, por ejemplo, hablando como del sí, color, ¿no? colores, ¿no? En los colores creo que justamente, o sea, para no decir vivo, para no decir Ujú. apagado, pues existen, o sea, nos hemos inventado términos como tono, brillo, Sí, saturación, sí, sí. eh, Que son propiedades físicas que son reales propiedades, del color, ¿no? Y que sí y que puede hacen alusión, ¿no? Es que bueno, no claro, son propiedades, sino lingüísticamente hacen alusión a esa propiedad que nosotros podemos modificar y entonces ser menos subjetivos y tratar de ponernos de acuerdo en lo que estamos tratando de comunicarnos, que eso es el lenguaje en general, ¿no? O sea, claro. tratar de ponernos de acuerdo y que la persona con la que estás hablando se haga más o menos una idea de lo que tú le estás tratando de decir, que es una cuestión ahí como de incluso filosofía del lenguaje, pero bueno, es difícil que yo te pueda transmitir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, sobre todo mucho más difícil, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, de repente realidades compartidas podemos tratar de ponernos de acuerdo en qué significan con palabras pues especializadas, ¿no? Entonces creo Claro. que de ahí viene todo eso.
Sin duda alguna, güey, porque, por ejemplo, también, ahora que, bueno, ahí en la coordinación de la universidad, pues, a ver, sin duda estamos viviendo momentos de cambio en la disciplina, entonces, se puede tangibilizar de muchas maneras, ¿no? Digo, no voy a acá a revelar información sensible, pues, no me van a funar acá de la escuela, pero, pues, es muy palpable, ¿no? O sea, que se Okey. está viviendo un cambio por las inteligencias, por la época, por la diversificación de profesiones, ¿no? O sea, antes no había licenciaturas en animación, ahora las Claro. hay, no había Sí, sí, licenciaturas en videojuegos, ahora las hay, ¿no? sí. Bueno, Y hay que había mucha gente que estudiaba diseño gráfico porque no había era lo acceso. más cercano, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, yo en su momento yo quería estudiar cine, pero también me gustaba dibujar, entonces dije, pues igual en algún momento dibujo y hago cine y pues medio ahí está pasando, ¿no? O sea, pero bueno, el punto es que justamente ahí en la coordinación como que estamos, cada 5 años tiene que haber una actualización o una modificación curricular. La diferencia entre una y la otra es que, si no me equivoco, en la actualización, pues como su nombre lo dice, ¿no? Tienes 60 y tantas materias, dices, dejo el 50 y actualizo el 40, ¿no? Porque ya me quedaron viejos o obsoletas ¿Y o el no. otro 10? Ajá, pues, ¿cómo? Es que dijiste 50 y 40 y dije: "¿Y el otro 10?". Bueno, 60, ¿no? ¿O qué? 50. No, 50. Bueno, Perdón por y yo, ¿qué? ¿Qué? El lenguaje ahí, otra vez haciendo estragos, ¿no? Entonces, bueno, como que estamos justo en medio de una actualización, bueno, y la modificación va para afuera, ¿no? O sea, inclusive hasta puedes cambiar el nombre de la licenciatura, hasta cambias la manera, o sea, si antes no tendrías tronco común, ahora puedes hacer un tronco común, o sea, bueno, ahorita estamos en un proceso de actualización, estamos viendo qué materias ya no y cuáles materias sí y cuáles hay que mejorar, ¿no? Entonces, justamente yo un sábado que estaba acá echando la corrida, se me vino a la cabeza ese pendiente. O sea, así, güey, de que me detuve así en seco, saqué así de saqué mi celular y pum, 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 así como que empecé a escribir como Ideas. ideas, ¿no? Así primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Oye, te vino la Sí, inspiración así durísimo. durísimo, durísimo, de que hasta me mareé, ¿no? Porque me detuve en seco, de: "Ay, ¿qué está pasando?". Y ya en una de esas como que planteé que en segundo o en primer semestre, fuck shit, ¿qué es eso? Ustedes no lo están escuchando, pero los viernes acá se pone en el parquecito que ven al fondo, un cantante de ópera muy bonito. Pues nos está La aquí, nos está amenizando, nos está pero amenizando ya distrajo a Jorgito al Paz. rencorosito Paz. Y bueno, entonces como que en este eureka que me cayó, a mí se me ocurrió que, huevísimo, yo sí considero que ya hay muchas escuelas de diseño que deben estar abordando la inteligencia artificial ya como una materia curricular. Pero no podemos pasar a eso sin antes haber entendido qué pedirle a la inteligencia artificial. Claro. O sea, a mí en primer semestre se me ocurrió justo una materia que se llama el lenguaje gráfico, que Mm, tal vez justamente, a ver, te voy a enseñar de encuadres, de colores, de tipografía. No lo vamos a ver ahorita, pero es importante que entiendas que con esto vas a lidiar el resto de tu vida si es que decides de seguirte dedicando a esto. Y ya cuando llegues a la materia de fotografía, ya sabes lo que es un plano cerrado, un plano abierto. Ya cuando llegues a la tipografía, ya sabes que es un fuste, que es una caja de X, ¿no? Sobre todo okey, como perspectivas y todo esto, como que se me ocurría, güey, porque creo que justamente lo mismo, tú en tipografía tal vez enseñes un término diferente al que yo digo en animación. Me pasó, para mí un brand book, un reel o un brand book reel, ya ni me acuerdo, es como justo un libro de marcas animado donde tú enseñas lo que haces. Pero resulta que con un profe, pues un brand book, pues tú y yo sabemos que es un manual de marca. ujú, Es ujú. como que el profe decía, no, no le hagan caso al otro profe, él no sabe lo que es. Y yo, no le hagan caso porque yo así lo vendí con un cliente. Tiro de profe, Exacto, fight. tiro de... Tun, tun, ¿no? Entonces, pues sí, como que ahí me di cuenta de que necesitábamos como regular también ese uso del lenguaje, ¿no? Es como que divagando pensé que podría ser una buena Sí, oportunidad. o sea, digo, creo que no es momento, a lo mejor Ujú. hacemos un episodio de Episodio. eso, estaría Ujú, chido, ujú. porque me llama mucho la atención como esta idea de esa materia, porque yo Sí. también tengo como esta idea de que sí tenemos que enfocar mucho a los alumnos del futuro, en que puedan conocer el lenguaje específico de la licenciatura pero que además puedan comunicarse de manera,
correcta para hacer las solicitudes, ¿no? O sea, como para ver cómo... Es que al final, digamos que yo creo que estamos pasando por una transición en la cual quizá diseñábamos con software o con el mouse, ¿no? Sí, Y yo creo que a lo mejor ahora vamos a diseñar con palabras, ¿no? El diseño gráfico con palabras, o diseño gráfico a través del lenguaje, o diseño gráfico mediado por el lenguaje, algo así. claro. Tendría que ser como esta materia en la cual pues se hable mucho del tema de hoy, ¿no? O sea, creo que muy, muy vigente, muy válido. Mm, Aplauso a Jorgito Paz, porque me güey. parece que es un gran acierto. Ojalá que sí avance esa materia, porque yo creo que es muy Es importante. necesaria y sobre todo justamente bueno, por lo que dices obviamente de que va como para allá gráfico y como creo que ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, que creo que como gremio y más como academias nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas, que pues obviamente ya lo veo ahorita, güey. A veces hay cosas administrativas que pues, por más que anheles, güey, voy a sentar a mis 6 maestros, pues no llegas ni en tiempos, ni en voluntades, es complicado, ¿no? Pero creo que como para que vayamos poniéndonos de acuerdo, como para que vayámonos trepando al uso de la inteligencia artificial y no solo de la IA, ¿no? O sea, para comunicarla mejor, para mejorar la comunicación entre equipos, entre clientes, ¿no? O sea, creo que yo pasé de frustrarme con un cliente a decir, güey, qué buena oportunidad tengo yo de explicarle, a ver, tensión, quiero tu logo con tensión, pero ¿qué significa tensión? A ver, tensión significa que tenemos dos elementos, uno va a llamar más la atención que el otro, o sea, como que hay una relación, ¿no? Entonces, bueno, como que creo que entre que mejor nos comuniquemos, mejor vamos a poderle hacer frente a estos cambios que hemos estado viviendo en la Ujú, ujú. disciplina, ¿no? Digo, no me parece que si cambiamos el lenguaje cambie todo, pero creo que es como ir aportando ahí poco a poco, ¿no? Sí, y no sé siquiera si sea cambiarlo, ¿no? O sea, porque creo que tiene más bien que enseñarse de Ese manera claro, sistemática. O sea, ándale, yo creo claro. que ese es un poco del problema que estamos enfrentando. Y como un claro ejemplo es tu discusión con el tiro de profes, Sí. ¿no? O sea, como no estamos, poniéndolo en común, o no hay como una metodología en las academias. Yo no conozco ningún plan de estudio que tuviera como esta cuestión de lenguaje, ¿no? El lenguaje Sí. gráfico, que sé que, por ejemplo, pues, a nosotros se nos ha solicitado como desde la dirección, ¿no? O sea, como, a ver, por favor, utilicen lenguaje gráfico y sean consistentes y démosle la importancia. Me parece que sí la tiene, pero, pues, creo que hace falta justo esta unificación, ¿no? En cierta forma. Y también, o sea, como ejemplo, pues, el tema de la palabra esta que se necesitaba para englobar y que Ujú. diferentes personas decidimos decirle de diferentes formas. Y pues por ahí anda en redes sociales, o sea, por ahí yo todavía leo quién dice letrismo, quién dice Ah, mira. letrista, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. que no me lo quiero adjudicar, pero bueno, yo proponía esa Claro. palabra y también leo que hay otras palabras, ¿no? O sea, que proponían otras personas, pero pues esta falta de unificación, pues es la que también termina como teniéndose. Entonces, Claro. creo que como conclusión que haya una materia en las licenciaturas sobre lenguaje en diseño gráfico, creo que puede ayudar mucho a poner bases comunes y a después comunicarnos o que los alumnos puedan comunicarse de forma más profesional y más específica con las inteligencias artificiales y puedan tener mejores resultados, que yo creo que hacia allá va, ¿no? O sea, diseño Totalmente, gráfico mediado por el lenguaje. totalmente. Yo igual como conclusión diría como, por un lado, como controlar muchos estos impulsos de querer utilizar palabras mamadoras, ¿no? En el gremio, y por el otro lado también no controlar al otro. O sea, como aceptar que el lenguaje gráfico y no solo el gráfico en general, como bien decías, es un abanico de posibilidades enormes, ¿no? Es como, güey, te dijo rebranding y entendiste que se refería a un diseño de identidad, pues igual y si no es tu colaborador, ni lo corrijas, güey. O sea, tal vez es un cliente que no vas a volver a ver y perdiste saliva. Intenta, no, mira, la diferencia, ¿no? O sea, como que, pero por otro lado, pues sí, como, te digo, como soltar el control en el buen aspecto, como de, sí, güey, como de forzar a los demás que a huevo usemos el término mayúsculas altas y minúsculas bajas, ¿no? O sea, como, güey, relax, relax, vamos a darnos a entender poco a poco y pues, todos felices y con tenis, Y ¿no? conclusión de la conclusión, no digan dinamismo. Exacto, no digan dinamismo, por favor. Hasta la próxima. Chido.